5 años después de la derrota militar de Saddam Hussein, Irak permanece sumido en una profunda crisis. Una guerra injusta basada en mentiras políticas e intereses económicos puso fin a una cruenta dictadura, pero produjo una flagrante quiebra de la legalidad internacional. Un gasto militar cercano a los 550.000 millones de dólares y la presencia de más de 170.000 soldados apoyados por una cantidad aún mayor de mercenarios no han producido la paz y la libertad prometidas, sino la ruina física de un país millonario en petróleo. 5 años y cientos de miles de muertos después, Irak sufre la tragedia de 4 millones de refugiados y 2 millones de desplazados. Se ha convertido en el mayor campo de formación de terroristas del mundo y se desangra en un continuo enfrentamiento civil. Bagdad es hoy una ciudad atrincherada y asustada, por la que resulta imposible desplazarse con seguridad. Las garantías democráticas se han quedado en meras promesas incumplidas. Las fuerzas de ocupación han fracasado en el intento de imponer un orden castrense y la sociedad se encuentra paralizada, constantemente sacudida por sangrientos atentados sin que las fuertes medidas policiales logren evitarlos. Las principales figuras políticas de Irak no ocultan su pesimismo sobre el futuro inmediato, aunque mantengan las esperanzas democráticas a largo plazo. El dirigente chií al-Hakim, líder de la Asamblea Suprema Islámica, critica los excesos de la represión, asegurando que el gobierno y los norteamericanos mantienen un número de detenidos muy superior a las ya de por sí abultadas cifras oficiales. El flamante Ministerio de Derechos Humanos iraquí carece de poderes efectivos. Una entrevista con su titular retrata un Estado de Derecho reducido a las apariencias. La ministra no vacila en reconocer la existencia de numerosas prisiones, dependientes de distintos organismos oficiales, que jamás han sido inspeccionadas por entidades humanitarias independientes. Tenemos diferentes prisiones bajo jurisdicción de los ministerios de Interior, de Defensa, de Trabajo y de Justicia. Lo que significa que tenemos prisioneros puestos bajo la autoridad de cada uno de esos ministerios. En lo concerniente a los derechos humanos, hay equipos de nuestro ministerio que todas las semanas realizan 15 visitas a las dependencias de las prisiones por todo Irak. Y estamos tratando de que entre también la Cruz Roja Internacional. Hasta ahora solo inspeccionan las prisiones de las fuerzas de la coalición, porque debido a la situación de inseguridad, tampoco vienen siempre por Irak. ¿Cuántos detenidos puede haber bajo el control del gobierno iraquí y cuántos detenidos bajo el control del gobierno o de las tropas norteamericanas? Actualmente, en poder de las fuerzas de la coalición, hay unos 26.000 detenidos. Y los detenidos y prisioneros que se encuentran en manos del gobierno iraquí son alrededor de 22.500. ¿Esos detenidos de la coalición en algún momento pasan a disposición del gobierno iraquí, de los tribunales iraquíes, o están detenidos sin posibilidad de juicio? ¿En qué situación están? Hasta ahora las fuerzas de la coalición no han estado de acuerdo con enviarlos a la Corte de Justicia. Y eso representa un problema, porque algunos de ellos permanecen encarcelados, aunque la justicia iraquí ha dicho que tendrían que estar libres, que habría que liberarlos. Pero por ahora las fuerzas de la coalición no los liberan y por algún motivo los retienen en su poder. Los presos de la coalición, ¿qué tipo de delitos son los que se les imputan? Todos son detenidos por temas relacionados con la seguridad. No son criminales, no se les persigue por otros delitos. Son todos terroristas. Las principales organizaciones internacionales de derechos humanos hablan de la existencia de prisiones secretas norteamericanas. Si son secretas, yo no sé nada de ellas.
No sé, si son secretas, no puedo saber nada de ellas. Para contrastar la situación real de los derechos humanos en Irak y las elevadas cifras de supuestos terroristas presos, hay que penetrar en el último círculo del poder en Bagdad, la embajada norteamericana. Instalada en el antiguo palacio del tirano Saddam Hussein, esta sede diplomática constituye un virreinato que toma o condiciona las principales decisiones políticas y militares. El número de detenidos que actualmente existe en Irak bajo el mando de las fuerzas de coalición, ¿cuáles? Y si todos están relacionados con el terrorismo. Actualmente tenemos unos 25.000 individuos detenidos. La mayoría de ellos son iraquíes, muchos son suníes y están en prisión por una razón fundamental, y es porque representan un riesgo, una inseguridad potencial para Irak. La ex general Janis Karpinski nos dijo que los prisioneros debían ser tratados como perros. ¿Esas instrucciones se mantienen o han sido revocadas? No conozco ninguna clase de instrucción en la que se le dijera a nuestras fuerzas que tratasen a prisioneros como perros o cualquier otro tratamiento inhumano. Nuestros manuales sobre cómo tratar a los prisioneros son muy claros. Ningún prisionero en ningún lugar ha sido tratado con esa descripción, como un perro. Todos los prisioneros han sido tratados con humanidad mientras permanecían bajo nuestro cuidado desde el principio de las operaciones. Y le repito que si visita nuestros actuales centros de operaciones, encontrará que están mucho más orientados hacia el respeto de la vida humana, dándoles un sentido de lo que realmente significa eso. Y tratamos de darles ejemplo de cómo debe ser su trato con los demás seres humanos. Hay un gran número de aspectos en que intentamos formarlos, darles educación espiritual y cultural, así como aspectos técnicos y otros conocimientos. En definitiva, lo que tratamos es de no crear individuos que crezcan con odio y que vivan con una violencia interior y, en lugar de ello, que formen parte de la sociedad de manera constructiva. Así que yo impediría cualquier tratamiento o cualquier noción o sugerencia de que nuestras fuerzas traten a los prisioneros de modo irrespetuoso, degradante o dañino o como a perros, por utilizar su expresión, que no sé exactamente qué significa, pero me imagino que tiene que ver con un trato vejatorio y que yo diría, no es como nosotros nos comportamos hoy en día, o hasta donde yo sé, ni cómo lo hemos hecho en el pasado. Las fuerzas de la coalición tienen prisiones, tienen lugares de detención que no están identificados. Se lo pregunto porque así se lo hemos preguntado a la ministra de Derechos Humanos y al congresista Al-Hakim. Nos dicen que sí, pero que ellos no saben. No, todos los individuos, cuando son detenidos, reciben un número que los identifica ante la Cruz Roja y otras ONGs, y saben así que están detenidos y se encuentran en una prisión de las fuerzas de la coalición. Entonces esos individuos pueden ser visitados por su familia o personas del exterior. Y además, todas las prisiones son inspeccionadas cuidadosamente, visitadas de forma regular por la Cruz Roja, por la Cruz Roja Internacional y otros organismos, por el gobierno iraquí, etc. Por estas razones, puedo asegurarle que todo es muy transparente. Lo que se transparenta en las calles de Bagdad es una sensación común de humillación e incertidumbre. Sus gentes incuban una enfermiza nostalgia de un mal pasado que se recuerda menos doloroso que el presente. Añoran unos tiempos difíciles de embargo y miseria.